Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy vamos a hablar un poco de una obra política, pero que resulta imprescindible porque ha gestionado los destinos de medio mundo durante 70 años. No nos referimos a otro que el Manifiesto Comunista de Carlos Marx y Federico Engels de 1848. Independientemente de la ideología política que uno tenga, resulta imprescindible esta lectura para aprender y por mera curiosidad de cómo esta ideología pues ha sido capaz de, como digo, controlar los destinos de media humanidad. El pensamiento de Marx se basa en el materialismo histórico, que a su vez está basado en el materialismo dialéctico de Hegel. Marx afirma que constantemente a lo largo de la historia ha habido una lucha de clases, de forma que una es la opresora y otra es la oprimida. Faraones con esclavos, nobles contra siervos, ¿verdad? Y en la época que él vive, burgueses contra proletarios. Pero que con su manifiesto comunista y con su revolución se va a producir la supresión de las clases sociales, y que sería el fin de la historia prácticamente, ¿verdad? Porque ya no habría más lucha de clases al fundirse todas las clases existentes en una sola. Esta es más o menos el paradigma filosófico de Marx. Ya metiéndonos en la obra. Bueno, la obra nos explica que el fin último es la disolución de las clases sociales y la comunidad de todos los medios de producción, ¿verdad? Son famosas las frases que encaran las diferentes etapas hasta llegar al comunismo. El manifiesto comunista tiene 3 etapas, básicamente. Una de ellas es la dictadura del proletariado. Cuidado, es una dictadura, ¿vale? No es una dictadura de uno solo, es una dictadura de una clase social, porque Marx afirma que los medios de producción, es decir, las fábricas, los campos y todos estos elementos están en posesión de los burgueses, mayormente también de los nobles, pero sobre todo de los burgueses, y que estos burgueses y estos nobles obviamente no van a ceder sus medios de producción en favor de la revolución, sino que va a haber que arrebatárselos por la fuerza, lo que implica una dictadura. Así que ya tenemos el primer ítem, de que para alcanzar la comunidad de todos los medios de producción, que sea para todos, primero hay que arrebatárselos a los burgueses con violencia. Por lo tanto, el tránsito hasta el comunismo implica necesariamente violencia. Es una dictadura del proletariado. No lo digo yo, lo dice el propio manifiesto comunista. Una vez que los medios de producción han sido arrebatados a los burgueses, se habla literalmente de anular a ciertas clases sociales. Estos medios de producción, todos los medios de producción, los gestionará el Estado, ¿verdad? Es el Estado, entramos en la fase socialista, el que con todos los medios de producción gestiona a la comunidad. Se dice en el manifiesto comunista de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Esto se produce cuando llegamos a la fase comunista, y de cada cual según sus capacidades, a cada cual según su aporte, cuando estamos en la etapa socialista. Como veis, el matiz es importante. ¿Qué pasa? ¿O qué ha pasado en la práctica? Pues que cuando el Estado se hace cargo de los medios de producción, obviamente ya no los suelta. Al igual que los burgueses, cuando lo tuvieron, pues voluntariamente no lo sueltan. Y el Estado, que al final el Estado lo forman un grupo de personas, ¿verdad? Cuando gestionan estos medios de producción, es decir, la riqueza,
de un Estado, ya no la suelta. Y la fase socialista se prolonga sine die, ¿verdad? Hay que recordar también que el marxismo es una ideología universalista, ¿verdad? Proletario de todos los países unidos, se dicen, por lo que pretende extender sus fronteras a todo el mundo. Algo que ya empieza a casar más con lo que es la doctrina globalista que empieza a reinar hoy en día. Como veis, el globalismo, aunque a otro nivel, no es de ahora, sino que ya venía de antes. Yo no lo juzgo si es bueno o malo, yo creo que es malo, según lo están gestionando. Y es malo porque si al final, mientras más poder acumulen un pequeño grupo de personas, no van a laborar para el bien común, sino va a laborar para el bien propio. Siempre ha sido así, es así, y por desgracia parece que será así. En teoría, una vez que los medios de producción, durante, digamos, esta fase intermedia del socialismo, lo tiene el Estado, que es un grupo de personas, ¿vale?, que lo que tratan de hacer es gestionar toda la producción en pos de la revolución, transitoriamente. Cuando los medios de producción alcancen su máximo rendimiento y la comunidad pues pueda gozar de prosperidad, será entonces cuando la propiedad privada de los medios de producción se disolverá, todo será de todos, todos los medios de producción serán de todo el mundo y la gente vivirá en comunidad y en paz, porque la gestión, como digo, será comunal. Y aquí entra la frase que hemos dicho antes, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Es decir, tú vas a trabajar según tu capacidad y no se te va a remunerar según tu aporte, como la fase socialista, sino según tus necesidades. Esto es importante, porque para la doctrina marxista el hombre es un homo faber, que decía él. Un homo faber significa que tiende naturalmente hacia el trabajo y la producción, decía él. Y como el hombre tiende naturalmente hacia el trabajo y a la producción, no hay vagos, pues cada cual aportará lo que pueda y recibirá según sus necesidades, ¿vale? Esto es básicamente lo que, a grandes líneas, lo que dice el manifiesto comunista, pero es imprescindible leerlo porque tiene mucho más, tiene no solo leerlo, hay que leerlo y hay que releerlo, porque si lo lees una vez se te pasan cosas, en principio suenan muy bonito y hasta parece justo, entre comillas, que se meta en cintura a las clases que son opresoras, pero al final, ¿qué es lo que ocurre? Que el precio es alto, porque las clases opresoras no van a dejar, obviamente, que se le quite los medios de producción, hay que quitárselo por la fuerza, con todo lo que ello implica, y al final, ¿qué pasa en la práctica? Que esos medios de producción, que en teoría lo debería gestionar transitoriamente el Estado, pues al final la fase socialista se prolonga sine die, ¿verdad? Porque al igual que los burgueses no quieren soltar los medios de producción. Hablamos el otro día de la novela de Orwell, Rebelión en la Granja, y es una foto precisamente de esto y una crítica al sistema socialista. Al final, los que vienen a liberar a los oprimidos se convierten a su vez en opresores. Esto es lo que pasa en la práctica. Es cierto que para el manifiesto comunista, en teoría, debe de llegar un momento en el que la propiedad de los medios de producción sea común, todo sea miel sobre hojuelas, cada cual reciba según lo que necesite, porque va a aportar a la sociedad todo lo que pueda, y las clases sociales han sido disueltas. Será todo el mundo
será todo el mundo igual, en el sentido de que no habrá ninguna clase social. En la práctica, pues cuando se ha tratado de llevar a término, pues las cosas no han resultado ser como demanda el manifiesto. Pero como digo, resulta una lectura imprescindible pues para comprender un poco qué ideología ha dirigido los destinos del mundo y los sigue dirigiendo en algunas partes durante tanto tiempo. El fin no es mal fin, ¿verdad? Quizás suprimir a las clases sociales e igualar a todo el mundo. La cuestión es que al final resulta que no todo el mundo es igual. Como se decía en Rebelión en la Granja, todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Al final todos resultan ser más iguales que otros, entre comillas. Igual, la última fase del manifiesto comunista, el comunismo, en estado puro, probablemente sea incompatible con la naturaleza humana, porque una vez que cada cual tiene los medios de producción, no lo va a soltar como norma general en pos de los demás, igual va en contra de nuestra naturaleza. Y, reitero, para llegar a la fase final, para llegar al comunismo, es imprescindible usar la violencia a través de la dictadura del proletariado, lo que ya puede poner un poco en entredicho la puesta en práctica de esta ideología. Decía Ronald Reagan, que no es santo de mi devoción, pero igual con cierto acierto, que los comunistas son los que han leído el manifiesto comunista, anticomunistas son los que lo han entendido, decía él. Y es una frase creo que bastante acertada para reflexionar. Cierto es, y esto hay que concederlo, que ninguna revolución, o casi ninguna revolución que haya triunfado, se ha hecho sin violencia. La Revolución Francesa, por ejemplo, se tuvo que hacer con violencia, cuando los españoles expulsamos de aquí a los franceses, la Guerra de Independencia también tuvo que hacerse con violencia. Hay una excepción a la regla, como todos conocéis, que fue pues la Revolución India de Mahatma Gandhi, en la que a través de su sistema de resistencia pasiva consiguió expulsar al invasor inglés. Sin embargo, esta expulsión a través de la resistencia pacífica y no violenta tiene sus matices, del que ya hablaremos otro día. Sin más dilación, perdón por hacer el vídeo un poco largo, pero el tema creo que lo merece y la lectura, como digo, es muy profunda. No es un libro muy gordo, se puede leer en algunas sentadas. Es verdad que es denso, tienes que pararte, leer, releer, porque es denso. Para comprender las ideas de este hombre a veces tienes que leer varias veces, pero muy recomendable. Que tengan una feliz tarde, por favor no olviden suscribirse si les gusta lo que ven, denle a like por favor para que podamos llegar a más gente y que tengan, como digo, una felicísima tarde.